fin de semana lo hayan aprovechado bien. Estuvo muy largo. Buenas tardes, doctor. Igual. ¿Cómo sigues, Claudia? ¿Ya? ¿Se te oye mejor? Sí, ya mucho mejor. De Qué hecho, bueno. ya se me pasó, fui a consulta el jueves pasado y ya pasó la etapa de contagio, ya nomás es cuestión de ir saliendo de ya de las secuelas que quedan, pero ya muy bien. Qué bueno, me da gusto. Gracias. Perfecto, pues hay que seguir cuidándose de cualquier manera, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a compartirles pantalla, pero antes, pues sí, me gustaría que nos platicaran un poco en qué nos quedamos. A ver, Hugo, ¿andas por ahí o todavía no te conectas? Aquí estoy yo. Ahí está, Subadiel Blanco Chávez. ¿Te acuerdas que hablamos la clase pasada? Estamos hablando un poquito sobre el tema de las vacunas, en este caso, pues, de COVID, ¿no? Y estamos viendo como pues, información de estas Sputnik, no sé cómo se pronuncia, no recuerdo. Estamos viendo, pues, información, pues, más que nada como estadística, por así decir. Estamos viendo un poquito. Es lo que más recuerdo. A ver, de la vacuna, bueno, fue el artículo del doctor Santillana, sí lo leímos. De hecho, de la Sputnik ya salió finalmente la publicación, sí supieron, ¿verdad? Acaba de salir la publicación ya del esperado fase 3 de la vacuna, que resultó hasta mejor con una efectividad mayor que algunas otras, ¿no? Así es que, pues ya se están despejando algunas dudas ahí. Y nomás como aclaración, creo que es Sputnik V, no 5, como se le decía, por lo de V de vacunas al parecer. Pero lo ideal es que, pues, si quienes iniciaron con el esquema del Pfizer sigan con esa, ¿no? Porque, pues, es otro principio. Además de que también acaba de salir, me estaba enterando, estaba leyendo hoy en la mañana que, de acuerdo a los últimos reportes, a quienes ya les dio COVID, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, nomás van a necesitar una sola aplicación, no sería necesaria dos. Pero bueno, todavía hay muchas cosas que hablar en torno a eso. ¿Qué más hablamos? La clase pasada. A ver, Enrique Ruibal, la vez pasada no respondiste. A ver, ¿estás por ahí ahora? Sí, doctor, aquí estoy. A ver. Me acuerdo que veíamos un caso de un niño con hemofilia. Era un artículo, creo. Y también... el caso de Ryan White. Era el... Sí, así es. ¿Y qué veíamos de ese caso? ¿Qué analizábamos o qué discutíamos ahí? Pues me acuerdo que tenía que ver mucho con la transmisión del virus del VIH. Creo que tenía que ver con eso el artículo específicamente. ¿Y por qué salió a colación en los temas que estamos viendo? ¿Cuál es el tema que estamos viendo en sí? Pues el tema era en sí, o sea, que lo discriminaban al niño por su condición, pero el tema no me acuerdo. El tema que estamos viendo, el material se llama Determinantes Sociales de la Salud y Equidad. Entonces, aquí viene a colación el tema del caso de Ryan White. A ver, vamos a preguntarle a Abigail para que también se oiga la voz
de las mujeres también opinando? Pues aparte, o sea, en el caso de este joven, de Ryan White, veíamos, como ya mencionó, pues la importancia de los determinantes sociales, lo que es pues, ¿cómo lo puedo decir? El que no se cree una cierta discriminación hablábamos como ¿Cuál era su enfermedad, Abigail? Pues tenía SIDA, ¿no? O sea, tenía una hemofilia y el SIDA le dio de manera secundaria, ¿no? Que se convirtió en su problema principal, porque en ese entonces no había tratamiento. De los primeros casos de SIDA. Entonces, dime tú si cómo se aborda ese problema desde los determinantes sociales, es decir, desde la perspectiva de la medicina social. Pues en un principio no se tenía cierto conocimiento acerca de esa enfermedad, o sea, la gente pues discriminaba a las personas que padecían pues esa enfermedad, entonces la sociedad lo rechazaba, creo que hasta lo sacaron del colegio al que iba, ¿no? Entonces, como que el que no se haya tenido tanta información y no se le haya brindado información tanto a él, a esa persona que padecía pues esa enfermedad, como pues así, en sí la sociedad, hizo que esas acciones surgieran vaya, ¿no? En la sociedad, y que se discriminara a esa persona. No sé si me estoy dando a entender. Pues tú dime, yo creo que sí, pero me interesa que tú le entiendas. Me interesa que les quede claro cómo un problema desde la perspectiva biomédica, pues está bien identificado y se abocaron todos obviamente a buscar el mejor tratamiento para él. Sin embargo, hubo otros aspectos que determinaron otras circunstancias, que se dispararan otras situaciones que también perjudicaron su bienestar y afectaron su salud, más allá del aspecto de lo grave que era una enfermedad como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y pues obviamente la hemofilia pasó a un segundo plano, pero no dejaba de ser un problema importante, ¿no? Tuvieron que mudarse hasta de ciudad. ¿Qué implica todo esto? A veces eso de que se muevan de ciudad, pues parece como una anécdota, como en la lectura del caso, pero ¿qué implicaciones reales tiene? Ustedes ubíquense cuando ya estén ejerciendo como médicos y estén ahí en el hospital general y les llegue un paciente y que ustedes lo tengan que atender, pero se tengan que ir porque ya se terminó su turno, porque ya se acabaron, ya se tienen que ir y ya no es necesario. Entonces llega y le dice, pues lo siento, llegó tarde y ya me tengo que ir, ¿no? Visto fríamente, podríamos decir, pues sí, pero preguntaste por qué esa persona llegó tarde, por qué esa persona no pudo llegar a tiempo. A lo mejor no era ni de la ciudad, a lo mejor venía desde Bacadehuachi a 6 horas de aquí, no pasó el camión, se accidentó el camión. A veces estos detallitos pueden ser también locales, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, es un contexto social en el cual ustedes no deben estar conscientes que sus pacientes, que la gente en sí, incluyéndolos a ustedes, pues el personal de salud, todos estamos rodeados de un contexto social y ambiental que van a influir en mayor o menor grado en el bienestar de cada uno de nosotros. Y en el bienestar, cuando digo bienestar, señalo y recalco obviamente la salud al centro de ese bienestar. Pero precisamente cada paciente pues viene cargando con
un saco de situaciones que a primera vista no salen, ¿no? A veces ustedes lo van a ver como hay pacientes que reinciden, los van a estar tratando pues que tienen diabetes y ustedes le hacen obviamente la prescripción del tratamiento y le señalan pues que los alimentos que debe evitar, y cuando les llega en un mes sigue con los niveles altos de glucosa en sangre o la hemoglobina glicosilada alta, ¿no? Por arriba de los... Entonces es muy común la actitud del médico, desafortunadamente, que se pone a regañar al paciente o a la paciente. Ahí está, señora, pues, no hizo caso, ¿qué se quiere morir? Cuando antes no entendimos el contexto, no averiguamos cuál fue la situación que llevó a esa persona a ese estado, suponiendo que fue parte de la dieta que incumplió, o sea, tuvo los recursos para poderse hacer de la comida saludable que necesitaba. ¿Por qué siguió alimentándose de una manera inapropiada o siguió con hábitos que no son los adecuados? Hay que pensar pues que el ser humano y ustedes en primer lugar también como médicos y que están al frente en la atención, estamos inmersos en ese contexto, y hay que entender que esos comportamientos están sujetos pues a esos contextos, y habrá personas que sí pueden hacerle frente, pueden, lo que en inglés lo van a encontrar como coping, pueden hacer frente, tienen los recursos suficientes como para poder cambiar estilos de vida, quizá la voluntad, quizá están una disciplina mayor, quizá la educación suficiente, pero dependiendo de dónde se encuentren, habrá gente que no, o que no lo entiende, que no entiende la dimensión, o que, o que a veces queriendo no puede por alguna otra razón. Entonces, todos estos elementos es lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Y esto pues me remite a la primera lectura que hicieron, el primer artículo que leyeron, la visión de los determinantes, donde el individuo hay que fortalecerlo para que pueda hacer cambios en el estilo de vida, que es la visión anglosajona, que es los determinantes sociales de la salud clásica. Y la otra, la latinoamericana, que dice, tienes que cambiar ese contexto, si no, nunca te van a resultar eficientes las políticas que implementes o los tratamientos que des. Yo creo que a mi juicio hay que moverse en las dos direcciones. Nuestro contexto latinoamericano dice que hay muchas situaciones de injusticia, sin embargo hay que buscar esos elementos para fortalecer y procurar que estos pacientes puedan hacer esos cambios que les favorezcan, ¿no? O sea, ni modo que a ese paciente que te llegó ya de Bacadehuas, de Zaguaripa, le digas, venga mañana, ¿no? Y muchos así ni se preocupan, ¿no? Pues ya se me hizo, ya usted ya llegó tarde y pues nos vemos, ¿no? Si está el otro médico, pues el siguiente turno, pues ahí lo atiende, ¿no? Pero si no hay nadie, pues cómo el sistema resulta a veces insuficiente e injusto, pues porque eso de que diga, pues ya mañana, señora, porque yo ya me voy, ¿no? Ya se terminó mi turno, y estoy muy cansado, estoy harto, etcétera, traigo hasta dolor de cabeza, y puede ser cierto, pues, o sea, eso no lo vamos a negar, pero nomás estamos viendo una sola parte, y el otro, ¿dónde se va a quedar? ¿Dónde de por sí ya tuvo que hacer un gasto grande, y pues ahora buscar algún albergue, a ver si los aceptan? Todas esas circunstancias, muchachos, impactan en la salud, impactan. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a continuar con el siguiente material. Sí ven la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve.
Ok. Determinantes sociales, ahora la cultura como un determinante social. A ver. Inicié la grabación. ¿Escucharon? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí. perdón, es que una vez, la primera vez que lo puse no se escuchó, entonces, ¿escucharon el ruido de unos pájaros? ¿No? A ver. No. Creo Creo que escuché una compañera diciendo algo de la grabación no, cuando verás, iba a empezar el video. ¿cómo le tengo que hacer? Creo que cuando comparto, introducir sonido del equipo. Ahí está, verás. Creo que ahora sí. Me dicen si no escuchan nada, ¿eh? Oh, qué caray. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea. Puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos. Su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal, amores eternos que terminan en la comisaría, deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad, por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música y de literatura y de teatro y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad
de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Muy bien. Ignacio. Julián, Ignacio. Sí, dígame. ¿Qué te deja este video? Pues como que una narración pues muy como sombría, ¿no? De la sociedad, pero obviamente si te pones a pensarlo, pues no todos tienen la misma oportunidad, ¿no? O sea, imagínate a alguien que trabaja 14 horas, no sé, en una maquila, bueno, 14, no sé, que trabaja en una maquila o que vende dulces o que tiene un trabajo así más pequeño. O sea, me refiero de las cadenas del comercio, por ejemplo. Algo que no tiene tiempo pues para pensar en eso, pues, o sea, de algo más allá de, más que sobrevivir, pues, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. Pues no te pones a pensar de que, pues, no sé, en desarrollar, no sé, las habilidades mentales, como si no tienes tiempo para eso, pues, no, o sea, sino lo más importante, pues, es sobrevivir, ¿no? Ok. Ok, o sea, como una necesidad básica, el pensar primero en atenderlo dentro de la escala de Maslow, ¿no? En lo que le llaman la necesidad fundamental. Y en el siguiente nivel, pues estaríamos encontrando estos otros aspectos, pero que son necesarios si como sociedad quisiéramos progresar un poco, ¿no crees? Es la propuesta del autor. De Sí, pues, o hecho, sea, estaba leyendo un artículo el día de ayer también, muy duro contra, creo que se salió publicado en el New York Times, si mal no recuerdo, apenas el día de ayer. Y es una crítica, o en The Guardian, creo que es en The Guardian del Reino Unido. Los autores critican severamente que los países con culturas menos restrictivas, le llaman, en inglés decían loose, o sea, en vez de tight, ¿no? No tan rígidas, sino más flojonas, más sueltas, menos restrictivas, podríamos decir, pues son los países precisamente que más estamos padeciendo los efectos de la pandemia. Y fíjense, se enteraron, me imagino, que los resultados del censo de población del INEGI ya salieron, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la población total en la República Mexicana? ¿Cuántos somos? Salieron como 134 millones, ¿no? Creo. 126. 126 millones. Somos 126 millones a marzo del 2020, del año pasado. Si le descuentas, pues los fallecidos por COVID, a lo mejor somos un poquito menos, ¿no? No, 126 millones y cacho, ¿no? Tantos mil. Pero bueno, no pinta obviamente, pero sí ahorita es el de mayor mortalidad después de los problemas cardiovasculares. Ya se posicionó como en el segundo lugar de casos de mortalidad del COVID. Esta cantidad coincide con la población de Japón. 126 millones también Japón. O sea, tenemos la misma población de Japón en un territorio que es mayor, un poco más grande que Japón.
Pero fíjense nomás los números, ¿no? Frente a COVID, mientras Japón padeció o padece, según sus propios registros, tiene una mortalidad total acumulada por COVID desde que inició la pandemia de 5,000 personas. En México, en el mismo tiempo, por la misma causa, fueron 150,000 personas. ¿A qué se debe eso? El arroz los protege. A ver, Vianey, ¿qué opinas? Pues para empezar, o sea, si tomamos, por ejemplo, en cuenta lo que acabamos de ver del video y todo eso, o sea, Japón siempre ha sido reconocido por tener una cultura muy arraigada y muy específica para ciertas cosas. Por ejemplo, sobre todo, una que me gustaría resaltar mucho ahorita es que siempre para todos aquellos rumbos son muy higiénicos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de entrar a las casas sin zapatos, todo eso, ¿no? O sea, aparte, pues la reacción que se tuvo allá frente a la que se tiene aquí todavía, o sea, eso ha sido muy diferente. O sea, allá, por ejemplo, ya se usaba, por ejemplo, mucho el uso del cubrebocas, o sea, lo arraigaron totalmente ya definitivo. Que aquí todavía pues sigue uno batallando con que se lo suban a la nariz, o sea, que se lo pongan como deben y todo, pues no, o sea, aparte, pues sí es, pues el desarrollo que se tiene en Japón no se va a comparar tampoco al que se tiene aquí en México, a pesar de ser un territorio más grande, o sea, y la misma población, pues es eso, o sea, allá aunque es un territorio más pequeño, con la misma población que nosotros tenemos, supieron controlarlo un poco mejor, seguir las medidas y no se esparció tanto, o al menos no tuvo tanta letalidad como el hecho de aquí, pues no, o sea que pues al contrario aprovechó más el área para expandirse pues como loco, ¿no? Eso es lo que yo opinaría. Muy bien, y eso que como que el brote, que la epidemia o la pandemia brotó cerquita, ¿no? Cerquita de allá. Entonces, pero la diferencia es abismal, ¿eh? De 5,000 a 150,000, imagínense. O sea, estamos hablando de 30 veces más. Y eso, pues, 30 veces más rico que México no lo es. Entonces, Profe, no es necesariamente eso, ¿sí? y ahí, por ejemplo, bueno, no sé, yo no sé cómo esté Japón en cuestión a las principales enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la población y que está muy bien visto que en el COVID, una de las principales, bueno, las principales personas, aparte de las personas mayores de edad, que tienen una mayor mortalidad son los que presentan enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión. Tal vez sí tiene que ver también porque yo sé que, por ejemplo, México era, o sea, los principales países con obesidad, y con la obesidad también va incluido pues la hipertensión, la diabetes y todo eso. Y no sé, por ejemplo, también qué tanta sea la diferencia entre qué tantos adultos mayores hay allá a comparación de aquí. O sea, pueden ser muchos factores, aparte del sistema de salud, ¿no? Y la cultura como que está regada pues a cada país, que es muy diferente a la nuestra. No sé, es mi opinión. Muy bien. ¿Quién eres? Es que no veo. Soy Ricardo Ricardo Romero. Romero. Muy bien, Ricardo. Pues en efecto, ¿no? Quizá la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas no es el mismo, no tiene el mismo perfil epidemiológico que nosotros, pero adultos mayores sí hay más allá, ¿eh? La pirámide, al menos la proporción de adultos mayores es mucho mayor allá.
la pirámide, la estructura poblacional, la pirámide poblacional, allá está francamente invertida, mientras que en México apenas está en transición. Y esos aspectos culturales que a veces nuevamente lo dejamos así como el recuadro que ven ahí en pantalla, como una caja negra de que no sabemos qué es, eso que llamamos cultura, eso que llamamos determinantes sociales, eso que podemos decir, es pobreza. No, hay ciertos aspectos, hay que irnos un poquito más a fondo sobre qué es eso que llamamos cultura y que realmente pudiera estar haciendo una diferencia, marcando una diferencia, ¿no? Y una de ellas es ese artículo que les decía, ¿no? Qué casualidad que pues allá los líderes, por ejemplo, políticos, desde un principio traían ya sus sus cubrebocas, se alinearon a las medidas de seguridad, se ajustaron y obligaron de alguna manera a la población a seguirlas de una manera estricta. Y allá, digamos, la gente le cree a sus políticos, ¿no? Cuando, pues aquí, para empezar, el propio presidente desestimaba y en un principio hasta en tono burlón, ¿no? Decía, no, salgan a abrazarse. Hasta que ahora hasta ya se enfermó, pues. No sé, de hecho, otro país que lo comparan también, que tiene números muy similares, pues es Brasil, ¿no? Y también su dirigente político, el presidente de Brasil, Bolsonaro, de la extrema derecha, o sea, políticamente en la otra punta, distanciado de la política que siguen aquí, pero con actitudes muy similares y los resultados muy similares también, ¿no? Entonces, no ayuda. Definitivamente eso de ser derecha o izquierda, conservadores o liberales, eso es lo de menos. La educación, la cultura, esos son aspectos que no deben de faltar, o porque de faltar o estar deficientes, pues pueden hacer una gran diferencia. Muy bien. Entonces, dentro de estos determinantes hay otros más, los determinantes ahora comerciales de la salud. Lilia, ¿pudieras leer la diapositiva, por favor? Sí. Determinantes comerciales de la salud. Es común que muchos intereses empresariales, corporativos e industriales tengan intereses opuestos a la salud pública. Alimentación no saludable, enfermedades promovidas por el consumo, epidemias industriales, prácticas industriales dañinas. Son las estrategias que utiliza el sector privado para promover productos y servicios que son perjudiciales a la salud. ¿Qué se te viene a la mente con esto que leíste? De las distintas empresas que tienen, por ejemplo, de comida chatarra o otro tipo de productos que podrían ser para la diversión en sí, pero no necesariamente tienen una correlación beneficiosa a nuestra salud. Así es, en efecto. Estaba viendo, me llegó ¿alcanzan a ver ahí? No sé si, no sé, tendría que salirme de la presentación, a ver. A ver si se ve ahí ese meme. Sí, sí se ve. Corporaciones de esas que dicen después, pues no hacemos, ¿dónde está el mal, no? Y te hacen ver, pues, como en los 60s, que, pues, así como decían, el fumar no hacía daño, o que la mujer no amamantara para que no perdiera la figura. Había anuncios abiertamente pues tendenciosos y obviamente patrocinados por estas grandes compañías. A ustedes pues ya no les tocó, porque ya hay una prohibición explícita. Perdieron la batalla finalmente las tabacaleras, pero ahorita pues si ustedes compran cigarros, los que fumen, espero que no haya ninguno
ahí en el grupo. Yo creo que son, yo digo para los otros estudiantes de medicina, no de la Unison, ¿no? Que fuman o que cuando conozcan a alguien, pues ven ahí las cajetillas con las imágenes de, ya, ¿no? Como para tratar de desmotivar, pero anteriormente los mejores anuncios les puedo decir que eran de las tabacaleras, ¿no? Eran anuncios muy padres, al menos para nuestro contexto cultural sonorense, de unos caballos muy bonitos y luego salían, invitaban pues, ¿no? Y a seguir, obviamente, pues al consumo, y actualmente pues los que más se esmeran en esto pues son las empresas que venden productos que saben que no son del todo saludables y pues tienen que seguir compitiendo, ¿no? Y esto, pues hay que estar conscientes que esto pues puede estar haciendo también una diferencia grande. Entonces, son determinantes comerciales porque tienen esa influencia en la población, y una vez que se enganchan, pues ya es difícil desterrarlo, ¿no? Ustedes saben que la historia de la Coca-Cola originalmente sí traía cocaína, el producto en pequeñas cantidades, pues sí ejercía alguna especie de adicción, ¿no? Y ahorita pues la adicción se le atribuye más bien a la alta fructosa que utilizan en la preparación de este tipo de alimentación. O, por ejemplo, había un anuncio antes que se veía la televisión. Yo sé que ahora se ve más otras cosas que la tele misma, ¿no? Netflix o otros medios, pero antes, que existían pocos canales en México, Sabritas, ¿no? Que a los alimentos esto les ponen el famoso glutamato de sodio, los aditivos para hacer más atractiva y adictiva el consumo de estos alimentos, ¿no? En el mismo mensaje comercial de Sabritas decía Sabritas a que no puedes comer solo una, ¿no? Y ciertamente, pues con esos aditivos, pues es parte de lo que han provocado, ¿no? ¿Cómo actúan estos determinantes comerciales? Pues precisamente, ¿cuáles son los mecanismos que mueven a esto? Hay un interés, obviamente, del capital de mercado, hay un interés de mercado, demanda de crecimiento. Entonces, en esta expansión de estas empresas, pues utilizan diferentes mecanismos, como lo que es la mercadotecnia, las cadenas de abastecimiento, lo que es el cabildeo o el tratar de convencer, sobre todo a nivel país, a nivel de sociedades, y esto lo han conseguido con muchos políticos, como por ejemplo, ustedes saben que aquí en Sonora, desde principios de este siglo, se promulgó una ley contra la comida chatarra en las escuelas. Quizá a ustedes les tocó, muy probablemente, ¿no? Que cuando estaban quizá en la primaria, pues se prohibió la venta de refrescos y botanas en las tiendas de las escuelas, en los tanishis y en las cooperativas. Sin embargo, pues no tuvo mucho éxito, y aunque la ley existe, porque no se ha derogado, simplemente no se aplica. Entonces, cuando estamos en esa situación, pues no podemos tener las mejores leyes, como en ocasiones se ha dicho en México, que tenemos muy buenas leyes, pero el problema de ellas es la aplicación, o porque no se aplican como se debe, o porque simplemente no se aplican, ¿no? Como ocurre con esta ley. Porque, pues, obviamente, ¿cuál fue la estrategia de estas empresas, no? Pues resulta que estas empresas, no solamente estas, sino pues la Pepsi también, pues empezaron a decir, bueno, si no me dejas vender, pues ¿quién te patrocinaba los viajes de las escuelas? ¿Quién te patrocinaba las sillas que te prestábamos para
para los eventos. Ellos tenían y tienen todavía un sistema de mercadotecnia muy bueno. O en el caso del cabildeo a los gobiernos, pues igual, ¿no? O sea, yo te voy a dar fuentes de trabajo, te voy a pagar, te voy a mejorar las vialidades, me voy a hacer cargo de algo más. Y entonces, pues es donde empieza la negociación, ¿no? Es donde dicen, bueno, pues entonces te dejo ser porque yo Estado, yo gobierno, necesito empleos para mi gente. O en las escuelas, pues aquí como ocurrió aquí es, pues, ok, te voy a dar chance porque, pues, si me pagas el viaje, pues así nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Total que finalmente, pues, ha sido un fracaso, desafortunadamente. Entonces, este es cómo han llegado a influir, pues, a esto de la ciudadanía corporativa. También personalmente, con los temas que yo manejo de salud ambiental, lo he visto, por ejemplo, con las mineras, ¿no? En alguna ocasión que organizamos algún foro ambiental para analizar los perjuicios que ha traído la minería a la salud y al ambiente, porque no se dejaba de reconocer, pues, algunos beneficios económicos, sobre todo para los que trabajan directamente, ¿no? No así para las comunidades que los albergan, que los reciben, porque pues si fuera así, pues Cananea estaría mucho mejor de lo que está, o Nacozari trae problemas hasta de drenaje, y pues eso bien pudiera resolverlo la minera. Ahí hay que reconocer un trabajo legislativo que cuando estuvo la gobernadora de senadora, a ella le tocó estar ahí en esa legislatura, donde se aprobó lo llamado Fondo Minero, que ese fondo era un impuesto adicional que se les imponía a las empresas mineras para que pagaran a los municipios donde estaban instalados, un poquito una manera de compensar el daño que ocasionaban. Desafortunadamente este gobierno no lo elimina, pero concentra ahora, ese fondo existe, pero ahora dice, véngase el dinero para acá, la casa gana, ya no se queda en los municipios, sino se va todo a un fondo central que maneja directamente el presidente, ¿no? Que muy seguramente pues de ahí se están pagando el dinero a los adultos mayores y los programas ahí de asistencia social que trae, para mala suerte de los municipios, porque lo único que les deja pues es mucha contaminación y problemas de salud. Pero sí recuerdo que en ese foro que organizamos, alguna ocasión un geólogo se levantó cuando estábamos compartiendo ahí los problemas aquí que ha ocasionado en el río Sonora. Decía, pues, ¿y cómo si ustedes quieren que la minería se acabe? Pues no van a tener ya computadoras ni celulares, porque para empezar están hechos de metales que podemos nosotros extraer. Y además dice, hace más daño la Coca-Cola, que tomarse una Coca-Cola, que lo que puede hacer daño al ambiente una actividad minera que toma muchas precauciones al respecto, ¿no? Pues un comentario muy, muy sesgado, ¿no? Muy, muy impreciso, porque el hecho de que cause daño a la Coca-Cola no significa que ellos sean unas blancas palomitas, ¿no? Además, nadie pedía que se cerraran. Lo que sí se pide es que se hagan más responsables. El detalle es que se vuelven ciudadanos de ellos, pues se vuelven partidarios de este sistema corporativo y comercial por muchas razones, y muchas de ellas es precisamente porque viven de eso, ¿no? Está como, pues las personas ahí mismo en Cananea, quienes trabajan de la mina, pues les va mucho mejor, o les va al menos mejor que si trabajan en sus campos, ¿no? Lo que ha pasado en el río Sonora, alguna gente ya se ha contratado, ha buscado trabajos en las mineras, porque ya ahorita no nomás es Cananea, ahí está una en Arizpe, está otra en Banamichi, está otra estuvo una en San Felipe, hay varias. A lo largo de la cuenca hay más de 100 aprovechamientos mineros. Unas minas muy chicas, otras medianas,
como estas que les comenté de ahí, pues obviamente las grandes son las de Grupo México o Grupo Frisco también hay en Cananea, la Minera María. Pero pues les pagan mejor que lo que ganan de agricultores, pues obviamente se vuelven defensores de eso, ¿no? No ven, por otro lado, pues el daño que pudiera estar pasando al ambiente, a los consumidores y a la salud, ¿no? En este caso. Los determinantes comerciales, pues, mientras seamos felices y los mejores anuncios de Navidad, pues son de Coca-Cola y el medio tiempo del Super Bowl lo financia Pepsi, pues obviamente hay mucho dinero por ahí. Modelos de inequidades en salud. A ver, Ángela, ¿andas por ahí? Sí, ¿Puedes leer, por favor? sí, nada más permítame, es que estoy en el celular, entonces le tengo que hacer zoom a la diapositiva. Si batalla mucho, Modelos no de hay inequidades no se preocupe, ya la tengo. problema. Ok. Modelos de inequidades en salud. Aclarar los mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan inequidades en salud. Indicar cómo los determinantes se relacionan entre sí. Proporcionar un marco para evaluar cuáles son los determinantes sociales de salud que es más importante abordar y proyectar niveles específicos de intervención y puntos de acceso e implementación de políticas para la acción en torno a los determinantes sociales de salud. Gracias, Ángela. Estos son entonces los beneficios o los porqués de los modelos que vamos a ver a continuación. Nos sirve para conocer cuáles son y cómo actúan, se relacionan entre sí, para evaluar y dónde se pueden intervenir. O sea, si identificamos dónde se presentan esos determinantes, cuando les hacía la pregunta del caso de Ryan White y muchos otros, como los que les presento ahorita del caso de la minera Grupo México, de los problemas de la comida chatarra, analizarlos a raíz de estos modelos nos van a ayudar a entender un poco mejor cómo están actuando y dónde podemos intervenir. Y ahí se van a dar cuenta ustedes entonces que la medicina social necesita de otros recursos adicionales para poder hacerle frente. O sea, va a ser importante entender los efectos en la salud que provocan, porque para eso están ustedes precisamente, para identificar el efecto en la salud, pero entender que el nivel más efectivo de participación de intervención, más eficiente, no es en esto al final de la cadena. Puede ser en otro momento. Todos ellos han propuesto en diferentes momentos modelos que ayudan a explicar y entender cómo están actuando estos determinantes sociales de la salud que provocan inequidades, que esta es la palabra que queremos desterrar. Perdón, el primero, el modelo de Lalonde, donde Lalonde define desde la década de los 70, pues que la salud está determinada por la conjunción o la acción conjunta de estos elementos, propiamente los biológicos, también los ambientales, la forma en que vive la persona y el sistema de salud. Cuando alguno de estos no está en desequilibrio, está alterado, como por ejemplo puede ser la contaminación del ambiente o un estilo de vida no saludable, pues va a traer perjuicios a la salud. Entonces muchas veces queremos todo atacarlo aquí cuando el problema lo tenemos en estos otros, ¿no? Y que es necesario abordar, primero identificar para poder tener un impacto en esto. El de Dever también tiene algo muy similar. El detalle es que lo cuantifica de alguna manera. Aquí vemos los mismos elementos que identifica Lalonde, establece de alguna manera
las proporciones, que es importante mantener ese equilibrio. Y fíjense cómo la contribución potencial a la reducción de la mortalidad, según Dever, la afectación actual de los gastos para la salud, en este caso en Estados Unidos. Entonces, y yo creo que aquí es algo muy similar. Entonces, la proporción mayor para ellos es un estilo de vida que vendrían siendo estos determinantes sociales que están, digamos, englobados en este estilo de vida, donde podemos identificar o ver que cuando se habla de esto, muchas veces me remite al artículo que leyeron, pues, de que son como si fueran atributos únicamente de la persona, ¿no? Para ellos, para Lalonde y Dever, que él ya lo cuantifica, tiene que tener una mayor proporción de recursos destinados a modificar estos estilos de vida. Que la gente no sea tan inactiva, entonces promueve la creación de parques, que tienes que evita que fumen tanto, que tomen tanto, bueno, eleva los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Esto es lo que ellos proponen. Hay otro modelo más todavía, más actual, que esto quizá es el que más hayan visto, el de Dahlgren y Whitehead. La doctora Whitehead propone una especie de capas, ¿no? Como la cebolla, donde al centro pues están los factores biológicos e individuales, de edad, sexo y factores hereditarios, y así como a maneras de capas de cebolla se van presentando otros determinantes que van influyendo en el nivel inmediato inferior, y el cual a su vez ejerce influencia sobre los siguientes: factores de estilos de vida individual, luego vienen las redes sociales y comunitarias, entendiéndose las redes, lo vamos a explicar en el tema siguiente. No estamos hablando necesariamente de los medios de comunicación, redes sociales, sino en sí las redes humanas, las redes sociales refiriéndose a las redes de humanos que en la actualidad pues se mantienen unidos por el uso de la tecnología. Por eso se le ha llamado red social también a eso. Y luego viene otra más que explica las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Estos determinantes son los que más conocemos, que la definición propiamente nos dice todo esto: cómo trabajas, qué tanta educación tienes, el tipo de trabajo, o si no lo tienes, los servicios influyen en esas redes para hacer frente, con quienes te reúnes, tus amigos son, por lo regular, si eres médico, tus amigos son médicos, o personal que te encuentras en los hospitales, así van a estar, es lo esperado. Factores de estilos de vida individual y finalmente los aspectos ya meramente individuales o subindividuales. Y en la última capa, en la más externa, están las condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales de países y del planeta. O sea, cambio climático, la crisis económica producto de la pandemia, las condiciones generales ahorita de restricción de movimientos, ¿sí? Los aspectos culturales que decíamos al principio de la clase, cómo hacen diferenciación entre países. Entonces, todo esto influye en estos determinantes que a su vez van a tener una influencia en la salud del individuo al final. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Les comento que el siguiente control de lectura, el segundo artículo para leer, les voy a dar 2 semanas, o sea, no va a ser el próximo martes, sino sería
hasta el martes 16. Pero está largo, para que ya puedan ir empezándolo a leer. Muy bien. Sí, doctor. Perfecto, entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, doctor. Hasta mañana.